Bueno, el tema que en esta ocasión te voy a presentar es el de variables. Con el contenido de este pequeño video te vas a ayudar para elaborar el apartado 3.3 y 3.4 del capítulo 3. Entonces, comenzamos. Antes que nada, pues es importante que conozcas las instrucciones con las que se va a trabajar. Estamos hablando de que son 3 actividades las que tú debes de realizar con esta breve explicación. Las instrucciones son: con la información que a continuación se presenta, contesta el ejercicio número 7 con el tema identificación de variables, página 22 de la guía. El ejercicio se contestará individual, a mano, y será directamente en la guía, lo cual quiere decir que tú vas a llenar el recuadro que viene en la página ya mencionada y solo lo vas a elaborar. El envío o para el envío ya te haré llegar la fecha correspondiente. Pues bien, entremos en materia. Los puntos que vamos a trabajar con esta información, como ya te lo mencioné, es el 3.3, identificación de variables, 3.4, cuadro de conceptualización y operacionalización de variables. Lo cual quiere decir que conforme tú vayas elaborando estas actividades, pues hay que irlas integrando en el archivo que ya iniciaste con el 3.1, 3.2, 3.6 y 3.7. Entonces iniciamos. Para poder entender qué es lo que se va a realizar en estas actividades, pues necesitamos recordar qué es una variable. Anteriormente ya habíamos visto algo semejante, puesto que para que tú puedas elaborar o estructurar una pregunta de investigación, una hipótesis y un objetivo general, pues necesitabas utilizar variables. ¿Sí? Te recuerdo que cuando tú formulaste la pregunta de investigación, la pauta para que ésta existiera fue el manejo de variables. En aquel momento, la definición que manejamos era variable teórica y variable práctica. Te has de acordar de eso. Pero bueno, vamos a echar un vistazo más congruente y más apegado a lo que es el método científico en cuanto al manejo de estas. La definición que vamos a considerar es la siguiente. Dice: variable es cualquier característica, cualidad o atributo de un hecho, acontecimiento o persona. Es decir, este puede cambiar de valor. Lo cual quiere decir que, como ya debimos haber visto, cualquier cosa que tenga una definición prediseñada podemos llamarle variable. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente tenemos una preconcepción de lo que es ese objeto, de lo que es ese acontecimiento, porque ya tenemos figurado en nuestro acervo de conocimiento cuál es su función o cuál es la característica principal. Las características que nosotros vamos a considerar de las variables es que estas deben ser medibles y que deben de estar escritas en términos concretos, lo cual quiere decir que ésta pueda tener o sufrir ciertos cambios referentes a lo que como nosotros la concebimos. ¿Dónde podemos encontrar las variables? Estas se encuentran, como ya lo mencionamos, en la pregunta de investigación, en las hipótesis y en el objetivo general, puesto que en cada una las variables, en cada uno de estos elementos, las variables juegan un papel importante, ya que nos ayudan a dar una explicación o una descripción del fenómeno que nosotros estamos trabajando o del objeto de estudio que nosotros estamos desarrollando dentro de nuestra investigación. La clasificación, en este caso que vamos a considerar o dentro de la investigación científica, se define como te la menciono. Vamos a trabajar lo que es una variable dependiente y vamos a trabajar lo que es una variable independiente, que son elementos que tú ya tienes dentro de la pregunta de investigación. Entonces, para que tú puedas trabajar este apartado, vas a requerir tener a la mano la pregunta de investigación, tu hipótesis y tu objetivo general.
Entonces, ¿qué es la variable dependiente? La variable dependiente es conocida como la consecuencia o el efecto de las alteraciones que va a sufrir tu investigación o tu objeto de estudio, lo cual quiere decir que ese término que tú vas a trabajar, pues debe de tener esas características. Las variables o la variable dependiente como tal siempre va a ser aquella que va a determinar la explicación o el resultado que yo necesito generar. Esa es también una cualidad de la variable dependiente. Es el fenómeno que resulta o el que se va a explicar. En cuanto a la independiente, pues esta es la causa. Es la variación o alteración que el investigador introduce o manipula en su experimento para determinar la relación de esta con el fenómeno observado. ¿Qué quiere decir? Que es conocido como el motivo que nosotros estamos determinando para la búsqueda de información. ¿Cómo podemos nosotros identificarlas más en concreto en la realidad con las preguntas de investigación? En este caso te presento un ejemplo que ya hemos visto cuando estructuramos esa pregunta. El ejemplo dice: ¿qué beneficios tiene la implementación de un sistema domótico inteligente en una vivienda en el que dicho sistema sea controlado a partir de una aplicación desde un móvil? Estamos separando tanto la variable independiente como la variable dependiente. Aquí te pongo la nomenclatura por colores. La azul corresponde a la variable independiente y la café a la variable dependiente. ¿Cuáles son las que nosotros vamos a utilizar para trabajar el apartado 3.3 y 3.4? En el 3.3 vamos a trabajar las dos clasificaciones. En el 3.4 solo vamos a estar trabajando con variables dependientes. Bien, de acuerdo a lo que ya vimos de información, las instrucciones son las siguientes. Esta actividad que va a continuar va a ser por equipo y va a tomar como base el formato de la página 24 de la guía correspondiente al ejercicio 9. El nombre de esa actividad es el de identificación de variables. Ahí tú vas a ver un formato que son 3 recuadros. Uno que dice variable independiente, otro variable dependiente y un tercero porque se considera tal posición, ¿sí? Este será el apartado del 3.3 y se elaborará en el documento referente al capítulo 3. ¿Qué es lo que vas a trabajar? Donde dice, o el recuadro que dice variable independiente, en ese apartado tú vas a anotar solo la variable que estás identificando de tu pregunta de investigación. En donde dice variable dependiente, vas a agregar o vas a anotar también la variable dependiente que tú estás identificando en tu pregunta de investigación. ¿Por qué hago el señalamiento? Porque se supone que esa pregunta debe de contener mínimo 2 variables, una de cada categoría. Lo interesante es en el recuadro 3, dice, ¿por qué se considera tal posición? Es decir, tú me vas a dar una breve explicación de por qué una juega el papel de independiente y por qué la otra juega el papel de variable dependiente, ¿sí? Entonces, este recuadro que tú llenaste o que vas a llenar es el que vas a agregar en el apartado o como el apartado 3.3 en el capítulo 3. Ya que identificaste tanto tu variable independiente como la variable dependiente, entonces sí vamos a iniciar con la conceptualización y operacionalización de variables. Dice, una vez identificadas las variables objetos de estudio, es necesario conceptualizarlas y operacionalizarlas.
Te hice mención que para elaborar el 3.4 vamos a utilizar solo las variables dependientes. ¿Por qué las variables dependientes? Porque son las que están más apegadas a medirse, porque las que pueden generar dichos cambios. Entonces, esas son las que nosotros vamos a utilizar para poder generar nuestro instrumento de medición. Quiere decir que con la identificación de variables, con la conceptualización y operacionalización de variables, nosotros vamos a estructurar ese instrumento. Entonces, es importante que todo lo que vayas a utilizar como variables realmente estén apegadas a tu objeto de estudio. Entonces, vamos a conceptualizar y vamos a operacionalizar variables. Empecemos con el conceptuar. Conceptuar una variable quiere decir definirla para clarificar qué se entiende por ella. ¿Qué quiere decir? Que pues tenemos que darle un significado coherente y concreto a esa variable que tú vas a considerar como variable dependiente. ¿Por qué? Pues necesito conceptualizar, necesito enfocarme a la relación o al vínculo que le voy a dar a esa variable dependiente con el objeto de estudio. Nunca vamos a trabajar nada que esté separado del objeto de estudio. Entonces, vamos a ver, nos vamos a por pasos. Dijimos que conceptuar es definir una variable. ¿Cómo podemos definir una variable? Vamos a ver. Por ejemplo, ya vimos la pregunta de investigación y está manejando dos variables, una que es el beneficio y la otra que es el sistema domótico. Vamos a olvidarnos un poquito del sistema domótico y vamos a considerar, dijimos, solo las variables dependientes. En este caso, nuestra variable es beneficio. ¿Cómo voy a conceptualizar? Pues le voy a dar su definición. Ojo, nota, importante. La definición que se le da a las variables dependientes no debe ser la resultante de una búsqueda de información de un diccionario o de una enciclopedia, sino que vamos a contextualizar, y contextualizar quiere decir apegar al contexto que yo estoy, con el que yo estoy trabajando mi objeto de estudio. Entonces, en este caso, la definición de beneficio sería fenómeno que resulta de la implementación de un sistema y trae como intereses a quien lo utiliza. Entonces, esta definición que yo estoy dando de esta variable es de mi conocimiento, del manejo que yo tengo de cada una de las palabras de mi proyecto. Ahora, una vez que conceptualicé las variables, es importante operacionalizarlas. ¿Qué es operacionalizarlas? Operacionalizar quiere decir traducir en otras variables o en otras unidades de medición. Es decir, vamos a trabajar indicadores, que son conceptos hipotéticos como unidades de medición. ¿Cómo puede trabajarse la parte de operacionalizar? Puesto que es lo más importante que nosotros vamos a hacer de este cuadro, ya que de esta operacionalización es como nosotros vamos a estar utilizando las variables dentro del instrumento de medición. Entonces, ¿cómo puedo utilizarlas? ¿Cómo puedo evaluarlas? Hay criterios para evaluar la definición operacional. En este caso, debe referirse a una unidad relacionada con la variable inicial. Si yo estoy trabajando la variable beneficio, entonces tengo que ver cuáles serían las unidades con las que yo puedo medir el beneficio, considerando, como dice el segundo criterio, el contexto que estoy trabajando. Entonces, ¿cuál sería la resultante de esta operacionalización? El ejemplo es, seguimos con el beneficio. Las unidades de medición sería el costo y la comunicación, puesto que son indicadores en los que yo me voy a enfocar para determinar que realmente hay un beneficio o puede implementarse un beneficio al utilizar el sistema lógico.
¿sí? O el sistema domótico, perdón. Entonces, es así como nosotros vamos a estar trabajando estas variables. ¿Por qué? Porque necesitamos concluir con este cuadro. En la página 10, tú vas a ver un recuadro similar a este. Son 3 columnas que te voy a pedir que tú llenes. Esas columnas te piden lo siguiente: 1, variables; 2, definición; 3, indicadores. Aquí te pongo 2 ejemplos simples. Seguimos con el ejemplo de la variable beneficio. La definición, volvemos a lo mismo, dijimos que es el fenómeno que resulta de la implementación de un sistema y trae como intereses a quien lo utiliza. ¿Cuáles van a ser mis indicadores? El costo y la comunicación, ¿sí? Entonces, si yo estoy trabajando la variable eficiencia, defino mi variable eficiencia como el cumplimiento de los estándares de calidad. ¿Cuáles son los indicadores o los rangos que voy a trabajar en esta parte? Pues el buen funcionamiento y la calidad en los materiales. Entonces, ¿cuáles son las siguientes instrucciones para que tú realices esta actividad? Dice, tomando como base el formato de la actividad número 10, página 25 de la guía, el cuadro de conceptualización y operacionalización de variables, elaborarán por equipo el 3.4, que implica el llenado de dicho formato en el archivo en donde iniciaste el capítulo 3. Esto es, debe de contener 10 variables y mínimo 2 indicadores por cada una. Pues entonces, el llenado de la página 25 es como el ejemplo que te acabo de proporcionar y que tú vas a considerar para poder construir más adelante un instrumento. Entonces, es así como nosotros terminamos esta breve explicación. Te recuerdo, la actividad número 1 es individual y las otras 2 son por equipo y son complemento que debes de considerar para tu capítulo 3. Quedo a tus órdenes. Para cualquier cosa, WhatsApp. No.